Hola amigos, muchas veces tenemos dudas y dilemas auténticos con la información y lo comparto con vosotros porque sé que os gusta saber lo que pasa dentro de las cabezas de los que hacemos los programas o las informaciones que vosotros luego veis. Historias tan truculentas, tan dramáticas, diría que diabólicas directamente, porque el diablo parece que a veces demuestra resistencia, ¿no? Que uno dice, ¿qué sacas? ¿Qué sacas de positivo, ¿no? De solución incluso al tema hablándolo, cuando no a lo mejor alimentas perversidades y no deseas eso? Creo que es un problema que viene de siempre, pero yo era de los que incluso pensaba que en grandes casos célebres españoles, porque algo de eso había una parte de ficción común, ¿no? De exageración y de siempre tramas de poderosos que utilizaban a los niños y demás. Luego ha habido casos profundamente reales, trama Einstein, otros, corrupción de menores, gente poderosa, pero había una especie, en algunos casos, de fábula que yo no sabía dónde empezaba la verdad y dónde acababa la mentira. Y esperaba que hubiese casos documentados. Bueno, pues sin mucho ruido, hay un caso ahora que nos demuestra hasta qué punto llega la abyección y que quizá nos demuestre también que muchos casos en Estados Unidos, en España, en Europa, en Suecia, eran bastante más verdad de lo que pensamos. Todo aquello de las snuff movies que parecía que era imposible, luego se ha demostrado que es cierto. Es más, nos hemos acostumbrado a ellas porque tú estás viendo prácticamente ejecuciones y cosas de ese tipo porque recorren las redes, o sea que existían. Existía el mercado que parecía que era una leyenda y que todos pensamos en cierto momento que era una leyenda popular. Es decir, que muchas veces la realidad nos da un bofetón en la cara. Y ahora en Sevilla han llevado a juicio una limaña a un hijo de Satanás, porque no se puede denominar de otra manera. Uno de esos individuos que tú dices, bueno, tiene que haber justicia, abogados, que hay que tener cuajo, ¿no? Para defender. Los derechos existen, pero hay cosas que dices, bueno, sobre todo cuando se asumen los hechos, como ha hecho este individuo, que dices, por mí no vería ni un gramo de sol en su vida, ¿no? Como mínimo. Porque este tipo en Sevilla, es decir, no en Wisconsin, no en una costa de Japón, no en un sitio perdido de África, no, no, en Sevilla, había organizado una trama donde, pagando con criptomonedas, ojo a los detalles, había conseguido que diversas, sobre todo madres, por desgracia, padres igual sería desgracia, pero fíjense qué cosas, ¿no? Ofrecieron a sus hijos de alguna manera, si esto no es como un sacrificio a Baal, pues vaya usted a saber lo que es, y hubiera todo tipo de tocamientos, vejaciones, violaciones y cosas terribles, previo pago con criptomonedas, que digo yo, gente pobre ponen, ¿no? Gente pobre y actúa con criptomonedas, no sé. En zonas de intercambio, es decir, ahí hay más industria de la que parece y más trama de la que parece. Durante solo un año, este hijo de su madre, este sinvergüenza, esta limaña humana, había logrado producir de alguna manera 250 vídeos, es decir, casi uno al día, con estas madres desfavorecidas. Se repite lo de desfavorecidas y creo que es tremendo, porque por supuesto parece que son no la trama de poderosos, él tampoco parece serlo, sino que siempre son las superélites, ¿no? Que también habrá, por supuesto, pero en este caso es la baja estofa, porque hay que ser baja estofa, no por no tener dinero, sino por ofrecer a tus hijos a esto. Y que tú seas pobre, como comprenderás, yo creo que eso es uno de los errores profundos que tenemos en nuestra esencia judeocristiana, que es la que tenemos. Eso de que el pobre por añadidura es bueno, no acabo yo de entender muy bien el rollo. De verdad os lo digo, ¿eh? Puede ser bueno, puede ser malo. Y el rico puede ser bueno y puede ser malo. Eh, eh, esa correlación, el malo poderoso, ese sí que es malo. No, es que también hay gente sin nada que es muy mala. El mal no sé yo si entiende de riquezas y pobrezas, pero durante siglos nos han acostumbrado, durante generaciones, a que el pobre ya tenía algo venerable de por sí. Y lo hemos visto recientemente con muchos ejemplos. Venerable de por sí, ¿por qué? Uno será pobre por muchas circunstancias y rico por muchas circunstancias. Y gente honesta pobre existe y gente honesta rica existe. En este caso la trama era de mujeres pobres, en general. Había también algún padre, pero en general de mujeres pobres, que sometían a sus hijos a esto previo pago, grabándolo, para que un tipejo en Sevilla diera rienda a sus instintos. Bien, entonces el asunto de esta trama tan asquerosa es que esas madres, alguien incluso dirá, no, es que como son pobres, es que es brutal, ¿no? No, no, no. Una madre
protege a sus hijos aunque no tenga que comer. Es decir, no los ofrece, ¿no?, al pago para vejarlos o para hacerles daño. En un increscendo que siempre pasa con estos enfermos, no enfermos por enfermedad mental, que no lo creo, sino por estos seres diabólicos, ¿no? Es que hay. Entonces, creer que no hay seres diabólicos es también estar en jauja, ¿no? Como podía estar yo en ciertos momentos hace años cuando decía, no, en este caso español o en este otro hay un poco de imaginación y de fantasía, porque yo creía que la había. Ahora te enteras de estos casos y fíjate, no son las grandes élites, no son las corporaciones de poderosos, que posiblemente tengan otras historias, y se ha visto en el caso de Epstein. No, son gente que con la tecnología, por tanto tienen internet, un teléfono móvil, manejan criptomonedas, pero ponen pobres, necesitados. Bueno, necesitados que yo a todos estos también les hacía como al que ha hecho, ¿no? O sea, que no vieran la luz solar en su vida ya. Porque ¿cómo puede ser que a un niño tú lo sometas a esto para que te paguen unos tokens de criptomonedas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esta trama existe, está. Es decir, no está, se ha ido a un tribunal en Sevilla y no se ha hecho mucho ruido con esto. Que no son habladurías. Y si hay un tipo en Sevilla, un don nadie, un sinvergüenza, un hijo de Satanás, que hace esto y que tiene 250 vídeos y que asume los hechos delante del tribunal y con el abogado y la fiscalía y tal rebajan la pena a 170 y pico años y solo va a cumplir 20, esta sanguijuela va a estar dentro de 20 años en la calle si cumple 20. Y uno dice, ¿quién protege a todos esos niños, no? Esta es la justicia, ¿no? Llegas a un acuerdo, tal. No sé, había cosas tan ridículas como que durante 500 años no podrán entrar en Facebook, durante 600 en Snapchat. ¿Pero qué chorrada es esta? Esta es la realidad de cuando el sistema, no sé. Primero que gente así no se va a reinsertar nunca. Y que gente que ha hecho este daño y la gente que ha vendido a sus hijos, entre comillas, claro, hay lugares y países donde se venden los niños, ¿no? Lo sabemos. Pero que haya todo este engranaje, ahí hay muchos sujetos metidos, ¿no? Qué pena y qué tristeza. Pero sobre todo me demuestra que si esto ocurre en una ciudad como Sevilla, ¿qué no ocurre en otros lugares del mundo? Mucho más populosos, con mucha más gente diabólica, porque esto no puede ser más que satánico. Y nos quedamos con el dilema, ¿no? De, lo contamos, repele, es que a mí me repele, ¿no? Da dolor de corazón. Pero por otro lado, ¿podemos seguir diciendo que esto son fantasías? No, ya no. Ya tenemos en Sevilla no un caso de intercambio de archivos para disfrute de unos enajenados asquerosos de mierda, repugnantes y prescindibles en cualquier sociedad, sino que era productor de todo esto, previo pago con moneda digital, con una estructura y donde madres de diferentes países y continentes se prestaban a dejar violar a sus críos, de 4 años, de 6. Curiosamente llega esta noticia al mismo momento que neurocientíficos dicen lo importante que es la mente del niño, ¿no? Y lo que hemos vivido de niños, y que muchas reacciones que tenemos a cosas del entorno que no sabemos de dónde salen, salen precisamente del hipocampo, esa especie de grabador de la niñez del cual no somos conscientes. Por tanto, imaginaos lo que es, queridos amigos, que a un crío le hagan esto. Claro, diréis, el mundo es muy injusto y pasa esto y hay bombas y caen y mueren y... Pero este caso me parece tan sangrante. Primero, porque es nuestro país. Segundo, porque es cerca. Tercero, porque no se está contando mucho. Y 4, porque igual venden más las grandes historias de corporaciones, de gente muy poderosa. Pero estos no eran poderosos. Eran unos desalmados, unos sin alma, unos hijos de... Entonces, está ahí. Diario de Sevilla, un par de noticias. Y tú dices, bueno, no sé si se aporta mucho contándolo. Más bien, espero yo no dar ideas a nadie, ¿no? Pero el dilema es que más bien, bueno, se queda ahí. Pero ya nunca más podremos decir que estas tramas, mucho más allá de pederastia, ¿no? Estas tramas casi de snuff movie, organizadas perfectamente, no existían. Y no podemos mirar para otro lado. Como tantas cosas pasarán, ¿no? Que miraban para otro lado. Hace poco leí al hijo de Usía una dedicatoria sobre su padre y me pareció interesante. Decía algo así como, en los tiempos del terrorismo, cuando pegaba más dura, ¿no? La infamia, en los tiempos donde mataban a la gente, ¿no? Por la calle, por sus ideas, entre ellos periodistas, decía, la pluma de mi padre no se secó como la de otros. ¡Wow! Me pareció potente.
La pluma de mi padre, como te podían pegar un tiro, no se secó como la de otros. Otros la secaron. Y de alguna manera, ese es el dilema que os quería comentar, ¿no? Uno no sabe si hace el bien contando estas cosas porque seguramente baje la audiencia, seguramente la gente quiere saber de esto, ¿no? Y lo entiendo. Pero por otro lado es, oye, esta es la realidad. La estructura tecnológica y los viciosos estos de mierda y los satánicos estos ejercen cuando pueden. Y un cualquiera, entre comillas, pues ha generado esta industria real. No sé, me parece espantoso, espeluznante, y con ese dilema estoy. Veremos si lo hacemos, si no lo hacemos. De momento aquí ya he contado la historia y vosotros podréis indagar. No era ninguna fantasía. Por tanto, la última moraleja es: muchas cosas, querido Iker, que tú pensabas que eran fantasía, porque siempre has sido muy cauto en el sentido de, joder, no me quiero pasar de frenada, porque todo el mundo enseguida genera una fábula, pues igual, en muchos casos importantes, no era una fábula.